Son las 6 de la mañana de este miércoles 29 de mayo de 2003. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde Radio Red RCN. Suspenden ascensos en las fuerzas militares y de policía. El Ministerio de Defensa no tuvo la oportunidad de presentar a tiempo las solicitudes ante el Congreso, y el Congreso dice que necesita tiempo para estudiar a fondo las obras, como el del general Santoyo. El síndrome Santoyo aplaza por primera vez en la historia, o por primera vez desde que podamos tener memoria sobre el asunto, el ascenso de los más altos oficiales de las fuerzas militares y de policía. Última hora. Departamento del Cauca. En la finca Escandia, las FARC ratifican su voluntad de paz, a su manera, tal como son ellos. Entraron a la finca, volaron la casa con 2 cilindros bomba, asesinaron al vaquero jefe de la hacienda y cometieron otros atropellos que estamos confirmando en estos momentos. La paz en el Cauca. En La Guajira parece que murió Amaury, que era el terror de las FARC en ese departamento. Fue herido en combate en Colombia y murió en Venezuela, donde tienen las FARC su memoria, su sitio de reclusión, reclusión antes de atacar en Colombia, de descanso, de solaz, y desde donde hacen los preparativos para atacarnos, allá en la tierra del nuevo mejor amigo. Bueno, allá parece que murió este feroz guerrillero Amaury. Hoy empieza en Santa Marta el Congreso de la Federación de Palmeros. Hay mucha expectativa entre toda la gente, no solamente de La Palma, sino del campo, por ver cuál es la posición del nuevo ministro de Agricultura. Cuál es su perspectiva, cuál es su punto de vista. El doctor Francisco Estupiñán, que desde hace mucho tiempo tiene vinculaciones con el campo, dirá ya como ministro de Agricultura qué es lo que se propone hacer en los próximos meses. Enrique Capriles, el candidato opositor, el candidato que fue elegido en Venezuela y cuya elección le fue robada por las mayorías venezolanas, estará hoy en Bogotá. ¿Lo dejarán hablar en el Congreso? Esa es la gran pregunta. La señora canciller debe estar interviniendo ante las directivas de las mesas de Senado y de Cámara para tratar de impedir que Capriles hable con los congresistas colombianos y para que les cuente qué es lo que está pasando en ese país. Y nos seguimos preguntando una y otra vez, ¿dónde está el acuerdo con las FARC? ¿Dónde está? Lo quisiéramos conocer. Lo que tenemos hasta ahora es de lo más simple, de lo más ultrajante para la inteligencia de los colombianos. Es una relación de las necesidades del campo colombiano, las que puede repetir un niño que estudie geografía en cuarto de primaria. Que no hay vías de comunicación, que no hay asistencia técnica, que no hay financiación adecuada, que no hay casas dignas, que no hay tantas cosas que faltan en el campo colombiano. ¿Por cuáles razones? Por muchas. Una de ellas, y de las principales, porque las FARC no dejan vivir en el campo colombiano, no lo dejan desarrollar, y lo mantienen en permanente amenaza, en constante zozobra. Por esa razón está tan pobre el campo colombiano. ¿A qué obligaría ese acuerdo, si es que de acuerdo se trata? Porque hay que arreglar todas esas cosas. Todo lo que no hizo el gobierno en los 3 años pasados lo tendrá que hacer. Nos preguntamos en cuánto tiempo. ¿Qué plazo le dan los bandidos de las FARC al país para que arregle el problema agrario y el problema campesino? Y nos preguntamos, ¿esto es con voladuras de fincas incluidas, como lo que pasó en el departamento del Cauca en esta última noche? ¿O es sin esas voladuras? Porque si las FARC dejan el negocio de la cocaína, dejan de devastar las selvas, dejan de atacar a los campesinos,
dejan de hacer lo que hacen, de sembrar minas, de robarse los niños de las fincas campesinas, la cosa podría ser muy a otro precio. Fuero penal militar. Faltan 2 semanas de este periodo legislativo y no haría tránsito la reforma constitucional que implicaría el fuero penal militar. Entonces ahora el tema es Roxinta. Están algunos escandalizados porque si se aplica la teoría tal como está en el proyecto llevado al Congreso, el coronel Plazas Vega quedaría libre y el general Arias Cabrales y el general Ritualejo del Río, claro, claro que sí, porque la teoría de Roxin tal como se la inventaron los fiscales y los jueces en Colombia no es la teoría de Roxin, porque la teoría de Roxin parte de una base insustituible, que haya una organización criminal dedicada a cometer crímenes de guerra. Eso no es el ejército de Colombia. Al contrario, es una organización dedicada a impedir los crímenes de guerra de la guerrilla. Claro que si se aplica la teoría de Roxin, saldrían de la cárcel los que están acusados de ser hombres de atrás, lo que significa que contra ninguno de ellos hay prueba ninguna de que hubieran dado una orden, de que hubieran facilitado la comisión de un delito, de que les fuera imputable a título de dolo o a título de culpa el resultado criminal por el que estarán en la cárcel el resto de sus vidas. Claro que sí, y eso espanta a Guillermo Rivera y a otros comentaristas, que salgan de la cárcel los militares que están injustamente detenidos y que han sido inicuamente condenados. La venta de acciones de Millonarios, otro lío para la Dirección Nacional de Estupefacientes y para Interbolsa. Esto viene desde muy antiguo. Nos tocó la época en que debimos intervenir. Rodríguez Gacha era el hombre fuerte de Millonarios y por supuesto caímos encima de esas acciones. Ahora se hizo la venta y parece que se hizo en condiciones inaceptables. Sea de ello lo que fuere, otra vez el negocio de Millonarios vuelve a estar en la mesa de las preocupaciones nacionales. Cae el área aprobada para construcción en un 20%. Es una cosa dramática porque se trata de las licencias que serán ejecutadas después. Si no hay licencias, no hay construcción. Quiere decir que lo que pasó en el mes de diciembre extenderá sus efectos a lo largo del año. Las licencias que no se obtienen son construcciones que no se hacen. Ayer estuvieron las bolsas en estado de euforia. Hoy están a la baja. Eso es lo que se llama, en términos bursátiles, la volatilidad del mercado. El dólar en Colombia roza los 1.900 pesos. Lo dijimos, fuimos los primeros en decirlo. Esto tiene que suceder, no porque el gobierno haga o deshaga, sino porque estamos produciendo muchos menos dólares de los que producíamos antes. Las exportaciones están cayendo todas, incluyendo las de minerales y las de hidrocarburos. Las exportaciones no tradicionales se vinieron a pique. Las inversiones en portafolio y las inversiones directas están bajando, luego hay menos dólares, luego tienen que encarecerse. El precio del barril de petróleo de referencia WTI es en este momento de $94.55. El índice general de la Bolsa de Colombia cerró a 13.561,61. Ayer el Dow Jones llegó al récord de 15.409 puntos, pero hoy ha bajado, está en 15.320 puntos. El stock ayer subió 1.72, hoy está bajando 1.01, la volatilidad del mercado. Israel advierte a Rusia sobre envío de armas a Bashar al-Assad. Y le dice, usted tiene que saber que esas armas van a parar a Hezbollah y que Hezbollah las va a usar en mi contra. Luego yo, Israel, me reservo el derecho de atacar militarmente los convoyes que les traigan armas, que le traigan armas a Bashar al-Assad.
otra pata que le nace al cojo en esa convulsionada región del mundo. Venezuela, con gripa aviar, sin medicinas, sin luz, sin comida, sin gobierno. Pobre pueblo hermano nuestro. Hay que mirarse en ese espejo. Hay que ver lo que está pasando en Venezuela para entender que eso mismo puede pasar aquí, cuando se le entregue el poder a unos incompetentes izquierdistas que siguen hablando del socialismo como si fuera la panacea, sin admitir que por una experiencia histórica 1000 veces confirmada, el socialismo es una tragedia. Que nos digan un ejemplo, uno, de socialismo triunfante y exitoso. Donde llega el socialismo, llegan la miseria, la pobreza, el abandono, la corrupción, la esclavitud. Incendios en el sur de California. Son muy graves los incendios que han estallado en las poblaciones de Santa Bárbara, en Los Ángeles y en San Diego. Vaya, vaya la noticia. Cuba quiere tener café internet. Lo que pasa es que tiene que esperar una tecnología china que aumente el ancho de banda. Por ahora, el internet está limitado a poquísimas personas. Pero quieren cambiar las cosas e inclusive quieren tener televisión digital y no análoga. Sí, señores, así es. Dirán, es que es por el embargo de los Estados Unidos. No, no hay ningún país de América que haya recibido más ayuda financiera y económica que Cuba en los últimos 50 años. Ninguno, ninguno. Y a pesar de eso, todo lo que hay en Cuba es miseria, abandono y atraso. Y por último recordamos del vencimiento de este periodo legislativo, termina el 16 del mes de junio, y que están pendientes muchas cosas, entre ellas el fuero penal militar. Y en Hoy en la Historia hablaremos de lo que ayer no alcanzamos a hablar, de la Comuna de París, 1871, la insurrección del pueblo parisiense después de la invasión de Prusia, en lo que aquello terminó. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes, desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues con el acuerdo histórico entre el gobierno y la guerrilla todavía fresquito en nuestros corazones, ¿no? Los diferentes actores ya han salido raudos y veloces a dar declaraciones y a presumir de acuerdo. Sobre el Fondo de Tierras para la Paz, dice el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, que Colombia está boyante. Hablan más de 4 millones de hectáreas que puede llegar a haber y que es el número que se requiere para desarrollar los compromisos pactados en el tema agrario. Eso sí, dice que hasta el momento se han identificado 700 tierras baldías. Usted dice que este es un número que debe estar errado y que es un error de los periodistas al transcribirlo, pero que faltan por revisar muchos predios. Que es una tierra. Tierra puede ser 1 hectárea, media hectárea, claro, o 1000 hectáreas. Y 700 tierras baldías. Y comparadas con los 4 millones de hectáreas que hacen falta, francamente, estamos... 4 millones de hectáreas no hacen falta. En Colombia hay hectáreas suficientes. Lo que falta son caminos, lo que falta es tecnificación, lo que falta es tratamiento adecuado de la tierra. No. Lo que dice el gobierno es que hacen falta 4 millones de hectáreas para llevar a cabo el acuerdo que se hizo con las FARC. Ese es el número, y yo entiendo, estoy sacando esa conclusión, ahora es mi conclusión, que eso es lo que de pronto las FARC exigieron, porque si están manejando ese número es por algo, ¿no? Pero bueno, si eso es así, 700 tierras, falta mucho camino. Ellos iban primero por 10 millones de hectáreas que estaban en pastos para la ganadería y se querían quedar con todas ellas. Eso no se sabe, pero despejamos las incógnitas, Montserrat, mirando el texto del acuerdo. Si usted sabe dónde está, léamelo y entonces salimos de dudas. Eso sería lo normal, ¿no? Que lo primero que saliera fuera precisamente ese acuerdo, ¿no le parece?
Por eso. Sí. ¿Hay acuerdo? Muéstremelo. Sí, ¿cuál es? No. Es que hemos llegado a la conclusión de que al campo colombiano le faltan muchas cosas. Qué conclusión tan inteligente. Eso no se le había ocurrido antes a nadie en la historia. A nadie se le había ocurrido pensar en que al campo colombiano le hace falta todo. Empezando por seguridad y tranquilidad, que es la que le niegan estos bandidos de las FARC. Es que en Montserrat estamos conmovidos con la noticia que acaba de llegar del Cauca. Cómo penetraron a una finca, cómo volaron la casa, cómo asesinaron al mayordomo, cómo asesinaron a otro vaquero, a mansalva, por eso, y quemaron la finca. Claro. Entonces, usted comprenderá que así no hay quien invierta, no hay quien trabaje, no hay quien tenga ánimo empresarial en un campo sometido a semejantes barbaridades. Y esto fue ahí en el Cauca, claro, en una zona muy visible y en una finca muy conocida. Entonces, en esas condiciones, pues es casi imposible desarrollar el campo colombiano. Es un milagro que a pesar de todo eso... Bueno, pero lo cierto es que todos parecen muy felices, incluido el Departamento de Estado de Estados Unidos, que salió a aplaudir el acuerdo sin profundizar, sin profundizar demasiado en el tema, pero fue también una manera muy diplomática, ¿no? El señor Biden está haciendo una visita porque al señor Obama se le había olvidado que esta tierra existía. ¿Usted vio alguna vez, oyó alguna vez al señor Obama diciendo una sola palabra sobre Sudamérica? Él vino aquí a Cartagena. A un desfile de modas. A un desfile de modas. A un desfile de modas. Para que hablemos claro, para que viéramos allá a la señora del presidente muy lujosamente vestida. Este continente no cuenta para él, no existe para él. Y entonces mandó a Biden a que diga cosas amables, entonces tiene que decir cosas amables sobre lo que hay. ¿Qué es lo que hay? No, dice que un tratado de paz. ¡Qué maravilla el tratado de paz! Por Dios, no lo conocemos nosotros, lo va a conocer Biden. Por Dios, sí. Pero diga pues que esto es maravilloso. Bueno, como siempre, el único que salió a decir lo que pensaba fue el expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó que Santos le dio la espalda al campo, dijo también que negocia con el terrorismo y consideró inaceptable que se negocie el modelo del campo colombiano con los narcoterroristas y recordó que los colombianos eligieron al presidente Juan Manuel Santos para combatir a los terroristas. Mientras tanto, las FARC ya están listas para tratar el polémico segundo punto de la agenda, que como saben es la participación política, un tema complicado en el que muchos parecen concluir que será necesario un cierto grado de impunidad. Todos han llegado a esa conclusión. Ajá. Sí, el tema es que qué tipo de acuerdo global se va a firmar con un grupo terrorista que no reconoce sus víctimas, no quiere pedir perdón y no quiere reparar. Eso lo han dicho las FARC varias veces. Sí, claro. Entonces la pregunta ¿es este un proceso de paz o una reunión con unos buenos y santos amigos? Con un Santrich que no quiere ver la realidad, doctor. O sea, ¿por qué firmar una paz con alguien que no reconoce a sus víctimas, ni reconoce sus delitos, ni reconoce nada? Pregunto. Para empezar, no reconoce sus delitos. Por lo mismo, no puede pedir perdón por ellos. Y si no pide perdón por ellos, ¿cómo se le otorga? Claro. ¿No? Sí. Por eso. Es como pagarle una plata a alguien que no le debe. Pero yo le quiero perdonar y usted me dice, no, pues que no me perdone porque yo no lo ofendí. Sí. Entonces, ¿por qué están sentados? No me pague porque usted a mí no me debe nada. ¿Cómo le parece? ¿Por qué están sentados en La Habana? Porque quieren ganarse en una mesa de conversaciones en La Habana lo que han perdido en 50 años de guerra. Porque quieren ganarse el poder, porque quieren acceder a él, claro. Porque es el único lunar que les queda en América Latina. Por algo mandaron ya a este pisco, a ese vicepresidente de los Estados Unidos, a mirar aquí cómo está esto, porque a Obama le conviene tener todo pulpito para la sucesión presidencial en los Estados Unidos cuando llegue el señor, el que vino a hacer la gira, como para enfrentárselo a la señora de Clinton en las primarias allá. Eso es todo. Bueno, no sé cómo será la historia. Lo cierto, pues, es que no hay acuerdo que se conozca de La Habana. Eso es una farsa, eso es un sainet. Una farsa. Lo llamaré una opereta, Sí. una opereta, y el acuerdo un fantasma.
Doctor, Entonces, ¿cómo le parece? es la ley 200 del 36. El fantasma de la opereta, que ley 200 del 36. Espere, verá. No, ay, ¿Qué es ay, eso? güey. ¿Qué es eso de la ley 200 del 36? La ley 200 del 36 es muy incipiente frente a la ley 135 del 61 y a los desarrollos agrarios que siguieron, William. Bueno, doctor, La ley pero 200 del 36, esa es la edad paleolítica de estos ellos esfuerzos están agrarios. en eso, doctor, eley están en eso. Se Y nos quedaron en zampan la ley 100 paleolítico. del 44 por ahí derecho. En Acuérdese, es que quitarle- todo está en montado quitarle- bajo esa base. Lo que en quería tiro quitarle- fijo. Quitarle la tierra a la gente para hacer una cosa bien parecida a lo que sucedió en Venezuela. Y por Exacto, eso en eso es todo. Venezuela No hay tienen leche ni hay arepas. nada, sí. No tienen arepas, Bueno. no tienen No hay leche, no carne, tienen nada. carne, no tienen nada, porque no producen nada, porque ya repartieron la tierra a los milicianos. Entonces ahí está el resultado. La tierra tiene que ser para el que sabe de ella, para el que tiene vocación, para el que la ama, para el que sabe producir. Es que esa es una tarea supremamente compleja. La gente cree, no, que fácil es la tierra, ¿no? Yo voy allá, tiro unas semillitas y van saliendo y, ay, Dios mío, lo que es ser campesino, el trabajo de ser Ay, campesino, el María. trabajo de poner a producir la tierra. Pero en fin, esos señores no tienen ni idea de lo que están hablando. El doctor de la calle, pues, Ay, ay. no tiene malicia sobre el tema. Y el señor Sergio Jaramillo, Ay. hágame el favor, educado en Alemania y en Rusia, educado pues en la manera en que lo educaron, sentando aquí cátedra sobre el futuro de la tierra en Colombia. En fin, nunca sabremos nada, decía el poeta. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:27 minutos 30 segundos de hoy, miércoles 29 de mayo del año 13. El nuevo ministro de Agricultura, el boyacense Francisco Estupiñán, hizo ya sus primeros anuncios. Para empezar, se restituirán tierras dotadas de infraestructura. Dice el ministro, la restitución es una tarea muy importante, pero no se trata únicamente de entregarles tierras peladas, como dirían algunos, sino se trata de dotar esas tierras de infraestructura, inversiones en riego, en drenaje, acompañados de proyectos productivos que mejoren la seguridad alimentaria, que mejore el ingreso al campesino, que vaya acompañado también de proyectos de vivienda rural. Esto lo dijo el ministro de Agricultura al Nuevo Siglo, momentos después de su designación. También se refirió al acceso a la tierra con el buen uso de ella, continuar con la tarea de restitución de tierras a los campesinos desposeídos, ampliación de esta noticia hoy en la hora de la verdad con el propio ministro para que nos explique, doctor Londoño, para que nos explique a los colombianos si hay plata para tanta gente. Pues ojalá la hubiera, William. Pues qué noticia maravillosa nos pueden decir, nos pueden dar. Que existen los billones que se necesitan para desarrollar el campo colombiano. Porque esas cosas que dice el ministro, pues otra vez, es el relato piadoso de las necesidades infinitas que tiene el campo. Necesita crédito, necesita asistencia técnica, necesita buenas casas, necesita agua potable, necesita vías de acceso, necesita tranquilidad, todo eso lo necesita. ¿Se lo van a dar? Pues maravilloso. Le vamos a preguntar al doctor Estupiñán con cuánto cuenta para semejante milagro y por dónde va a empezar. Bueno, pero ya hablaremos del tema. Y nos vamos para Santa Marta, porque precisamente hablando de campo se reúne el Congreso de los Palmicultores de Colombia. Hoy empieza ese congreso que puede ser un momento histórico, porque suponemos que los agricultores tienen muchas preguntas para hacerle a los muchos ministros que van a asistir. Jessica López, buenos días. Hola, muy buenos días para todos, especialmente para los oyentes de la costa. Efectivamente, y como es habitual desde hace muchos años, la hora de la verdad se hace presente en el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que en esta ocasión, como usted lo acaba de mencionar, se adelantará en la ciudad de Santa Marta. Hoy es el día tal vez más importante del evento en materia informativa. El evento, según nos confirmaron ayer funcionarios de Fede Palma, arrancará hoy a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones y Eventos Santa Mar. A lo largo de la mañana están programadas unas charlas ofrecidas por el presidente de Fede Palma, el presidente de Finagro y el presidente de la Federación de Biocombustibles. En horas de la tarde, por decirlo de alguna manera, llega el plato fuerte. A partir de las 2 están programadas intervenciones de los ministros de Comercio, Minas y Energía, Defensa
y Agricultura. A las 6 de la tarde se espera que arribe aquí, concretamente a este evento, el presidente Santos. Muy pendientes, por supuesto, estaremos de todas las intervenciones del gabinete. Mañana les contaremos las reacciones y lo dicho por el presidente Santos y su equipo de gobierno aquí en Santa Marta. Yo le voy a pedir un favor, Jessica, por supuesto, tome nota de lo que digan el presidente y los ministros y cómo lo reciben y cuál es el ambiente a su llegada y el ambiente a su salida, porque a veces las llegadas no coinciden con las salidas. Exactamente. Pero me va a hacer un favor. Claro, ¿cuál? Póngale mucha atención a la conferencia sobre biocombustibles, porque el biodiesel es una de las grandes esperanzas para el desarrollo de la palma en Colombia. Es sembrar diésel, que es una forma de sembrar petróleo en territorios que no tienen otra vocación. Eso no es negando el espacio a la comida, al contrario, eso es dándole riqueza al campo, para darle riqueza al campesino. Y al lado de la palma vendrán otros cultivos que sean cultivos de bienes agrícolas comestibles. Pero ese es un tema fundamental y me parece que ahí nos quedamos detenidos, me parece que no se está haciendo lo que corresponde, me parece que a los cultivadores de palma los dejaron en la mitad del camino y aquí debiéramos tener 1 o 2, óigame bien, 1 o 2 millones de hectáreas sembradas en palma de aceite. De manera que, por favor, Jessica, yo me le apunto a ese tema, sin perjuicio de que usted tome nota muy atenta de lo que digan los ministros en el día de hoy. Mañana hablaremos Dios mediante. Mañana hablaremos Dios mediante y le tendré las 2 tareitas, esa y por supuesto lo que dice el gabinete de Santos. Y el presidente Santos, ¿no? Perfecto. Y cómo lo reciben y cómo lo despiden. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy amanecemos pendientes de varias noticias económicas. Arrancamos con el tema del dólar, que ayer cerró en 1.897,10 centavos. Ya se acerca a los 1.900. Al fin vemos un dólar que sobrepasa la barrera de los 1.900. Alcanzó a tocar los 1.905 pesos ayer. Y esto por varios factores, entre los que se destacan un fenómeno devaluacionista en la región, la caída en la inversión extranjera en el país, un tema de todos modos preocupante. Ya presenta una contracción de 6,5% en los primeros 4 meses del año, y a esto se suma la expectativa que hay por la reunión de la Junta del Banco de la República a final de mes, ya el próximo viernes. Hay especulación al alza, dicen los analistas, y si el emisor no aumenta aún más la compra de dólares, podría devolverse el precio y quedar por debajo de los 1.900 pesos. Hay especulación en este momento. Y hay otro que está teniendo un papel especial en lo que está pasando con el precio del dólar, es Ecopetrol. A Ecopetrol el gobierno le pidió que no monetice y siguiendo esa petición ayer se conoció que Ecopetrol cerró un crédito de 1,84 billones de pesos con 7 bancos del país. Eso por ahora le permite no monetizar, pero gradualmente, supone uno, les tocará ir monetizando para ir pagando esos 1,84 billones de pesos. El dólar, del que hemos estado muy pendientes en la hora de la verdad, ha ganado 57 pesos en los últimos 8 días hábiles, las últimas 8 sesiones, va repuntando, pero también hay factores de preocupación. De nuevo, insisto, el tema de la caída en la inversión extranjera en el país, en los primeros 4 meses del año ya presenta una contracción de 6,5%. Y para terminar, doctor Londoño, usted me puso una tarea, la comparación de las licencias de construcción en diciembre de 2012 frente a diciembre de 2011. ¿Cómo cerramos el año en el 2012 y cómo se cerró en el 2011? Pues la caída es de 12,8% en esos cierres. 12,8% cayeron las licencias de construcción en diciembre de 2012 frente al licenciamiento que hubo en diciembre de 2011. Bueno, a mí no me cuadra la cifra del 12%. 2.800, 2.447 son 350.000 sobre 2.800. Bueno, no sé, de pronto. Pero la verdad es que el mes de diciembre no es un mes bueno, no fue un mes bueno para la construcción. Parece que el área licenciada después repuntó y que en el primer trimestre del 2012 estuvo o estaba muy por debajo
Perdóneme, pero me quitaron de mi computador el estudio que estábamos haciendo. Estaba muy por debajo de lo que pasó en este 2013. Es decir, que en el 2013 hubo un aumento en licencias de construcción, pero no sé si son licencias de construcción de vivienda, licencias de construcción. Es el total, es el total de las licencias. El total, el Sí. que incluye vivienda, sector público, el que incluye todas. Bueno, hay que hacer una segregación de todos esos factores para saber finalmente en qué quedamos. Y respecto al dólar, no se le olvide que además de la caída de la inversión está cayendo durísimamente la exportación, Sergio. Ese es Sí, un señor, tema esencial. también, claro. Y no solamente la exportación de productos tradicionales que se vino a pique. No hay exportación de productos industriales, no la hay. Pero la exportación de carbón y la exportación de petróleo y la exportación de níquel, la exportación de minerales y de combustibles está bajando también durísimamente. Entonces caen las exportaciones, caen las transferencias. Ese es otro factor que está incidiendo en estas cuentas. Y cae, como usted lo dijo, la inversión extranjera, tanto la directa como la de portafolio. Ambas están cayendo. Usted habla del 6%, no sé si tiene la diferencia entre inversión directa e inversión de portafolio. Se la tengo en un ratico. Bueno, pero ambas están cayendo. Sí. Luego, no estamos generando dólares. Luego, el destino del dólar es que suba de precio. Ojalá pues ahora el Banco de la República no le dé por intervenir para no dejarlo subir, porque el Banco de la República está directamente interesado en un dólar barato, y el gobierno también. Al gobierno le interesa un dólar barato, porque si se le encarece el dólar, se le encarece la deuda. Entonces deja de mostrar balances tan espectaculares como los que ha venido mostrando por la revaluación del peso colombiano. Y para decírselo, 1.900 pesos es muy poco, muy poco. No se le olvide que hace 10 años el dólar estaba a 3.000 pesos. Luego le falta muchísimo camino por recorrer para llegar a un precio decente que estimule al productor para que exporta y al productor que compite con bienes, con otros bienes importados. A esto se suma, doctor Londoño, la especulación de estos días ante la reunión de Junta del Banco de la República, que es el próximo viernes. Si no se aumentan las compras, pues la especulación queda en nada y se puede devolver dramáticamente el precio del dólar. No creería yo. No creería yo que eso sucediera. Ojalá no le dé por reducir al Banco de la República, por reducir el precio del dólar. Y en un momento estaremos hablando con una persona que tiene un grande interés en este tema, porque el campo colombiano sí que depende de un dólar más fuerte que le permita al campesino colombiano competir con los productos importados.